A las 07:42 del 27 de mayo de 1940, el capitán Jack Churchill se agazapó tras un muro de piedra en ruinas cerca del pueblo francés de Le Pin, observando cómo 5 soldados alemanes avanzaban entre la niebla matinal hacia su posición. Tenía 33 años, 14 desde Sandhurst, 0 bajas confirmadas en combate. La Wehrmacht ya había aplastado Polonia en 36 días. Ahora sus Panzers avanzaban por Francia a 40 millas por día, y toda la fuerza expedicionaria británica corría hacia el mar. La compañía de Churchill había perdido 11 hombres en las últimas 72 horas. Los alemanes tenían mejores tanques, mejores aviones, mejor coordinación. Los soldados británicos morían por cientos en todas las carreteras que conducían a Dunkerque. La retirada se había convertido en una ruta. Los oficiales quemaban documentos clasificados en zanjas. Los sargentos enterraban equipo que no podían cargar. Los soldados rasos tiraban sus fusiles solo para correr más rápido hacia la costa. Pero Jack Churchill no corría. Llevaba un arco largo inglés de 6 pies, 70 libras de tensión en la cuerda, alcance efectivo de 200 yardas en manos de un arquero experto. Y Churchill era un experto. Había representado a Gran Bretaña en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Oslo apenas 11 meses antes. 26º de 63 competidores de 14 naciones. No era un campeón, pero lo bastante bueno como para atravesar con una flecha una carta a 50 yardas. Suficiente para matar a un hombre antes de que ese hombre oyera el disparo. La patrulla alemana estaba ahora a 30 yardas, lo bastante cerca. Churchill podía ver al sargento que los lideraba, un veterano por la forma cautelosa de sus movimientos. Probablemente un hombre que había luchado en la campaña polaca. El sargento inspeccionaba el seto, revisando ventanas, buscando amenazas habituales, fusiles, ametralladoras, granadas. Nunca pensó en buscar un arma medieval. Churchill tensó la cuerda hasta la oreja. El arco crujió bajo la tensión. 1000 veces en práctica. Había hecho ese disparo exacto en innumerables ocasiones. Contra dianas. Nunca lo había hecho con un ser humano al otro lado. La flecha voló. El sargento alemán cayó sin un sonido, la punta clavada profundamente en el pecho. Fue la primera baja confirmada por arco largo en una guerra europea desde el siglo XVII. Sería la última baja confirmada por arco largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Y sucedió porque un oficial británico se negó a aceptar que la guerra moderna había dejado obsoletas las armas antiguas. El ejército británico no supo qué hacer con Jack Churchill. Se había graduado en el Royal Military College de Sandhurst en 1926 y sirvió con el regimiento de Manchester en Birmania. Pasó una década aprendiendo a ser un oficial de infantería convencional. Luego renunció al ejército completamente en 1936 porque la vida de soldado en tiempos de paz le aburría hasta la extenuación. Trabajó como editor de periódico en Nairobi, Kenia. Apareció en películas como arquero y gaitero, incluyendo un pequeño papel en The Thief of Baghdad. 500 millas en motocicleta por Birmania e India, llegando a chocar con un búfalo en una carretera rural. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Churchill regresó inmediatamente a su regimiento, pero no volvió como un oficial normal. Trajo su arco largo, la misma arma que había usado en competiciones internacionales. Trajo su espada escocesa, una Claymore con empuñadura de cesta del tipo que sus antepasados habían llevado a la batalla siglos atrás. Y trajo un conjunto de gaitas de las Highlands que se había enseñado a tocar durante sus años en Birmania. Sus compañeros de armas lo consideraban excéntrico en el mejor de los casos, mentalmente inestable en el peor. Sus oficiales al mando pensaban que era una responsabilidad. El War Office no tenía regulaciones para oficiales que quisieran llevar armas medievales al combate contra divisiones Panzer armadas con cañones de 88 milímetros. A Churchill no le importaba lo que pensaran. Había estudiado historia militar extensamente. Sabía que los fusiles modernos eran más precisos que los arcos largos a larga distancia. Sabía que una ametralladora podía disparar 15 tiros por minuto, mientras que un arco largo perdería quizás 10. Pero también sabía algo que los estrategas de Londres habían olvidado.
En el combate cerrado, en el caos de una emboscada, en el terror del cuerpo a cuerpo, la guerra psicológica importaba tanto como la potencia de fuego. Un hombre que cargaba contra ti con una espada y un grito de guerra Highland era más aterrador que un hombre apuntando con un fusil desde una posición cubierta. Y un hombre que podía matarte silenciosamente con una flecha antes de que supieras que estaba allí, tenía una ventaja que ninguna tecnología moderna podía igualar. Miles de soldados de las playas de Dunkirk entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. La mayoría dejó atrás sus armas, sus vehículos, su equipo, su orgullo. Volvieron a casa derrotados, exhaustos, esperando una invasión alemana dentro de semanas. Jack Churchill volvió a casa con su arco, su espada y sus gaitas. Había cubierto la retirada de su compañía. Había matado soldados enemigos con armas que pertenecían a un museo, y apenas estaba empezando. Dentro de pocas semanas de regresar de Dunkirk, Churchill se ofreció como voluntario para una nueva unidad que el War Office estaba formando en secreto. Se llamaban a sí mismos los Comandos. El entrenamiento sería más brutal que cualquier cosa que el ejército británico había intentado antes. Las misiones serían incursiones suicidas en territorio ocupado por los nazis. Se esperaban tasas de bajas catastróficas. Churchill pidió permiso para llevar su espada y su arco. Los comandos dijeron que sí. Para diciembre de 1941, estaría liderando hombres en una playa congelada de Noruega al amanecer, gaitas gritando contra el viento ártico, espada en alto, a punto de demostrar que, a veces, las formas más antiguas de guerra seguían siendo las más letales. Los comandos británicos nacieron de la desesperación. En junio de 1940, Gran Bretaña se encontraba sola contra la Alemania nazi. El ejército había perdido la mayor parte de su equipo en Dunkerque. Una invasión parecía inminente. El primer ministro Winston Churchill exigió una fuerza que pudiera contraatacar al enemigo, aunque solo fuera para demostrar que Gran Bretaña seguía luchando. El concepto era simple pero brutal. Pequeños grupos de soldados altamente entrenados atacarían las costas de la Europa ocupada, destruirían instalaciones, matarían alemanes, reunirían inteligencia y desaparecerían antes de que llegaran refuerzos. Las misiones serían peligrosas, el entrenamiento sería aún más duro, solo voluntarios. Jack Churchill se ofreció de inmediato. Se unió al número 3 Comando a fines de 1940 y se lanzó por completo al programa de entrenamiento. Entrenaban en Escocia, en las montañas alrededor del castillo de Agnacarry. Marchaban 30 millas al día cargando equipo completo. Practicaban desembarcos anfibios en agua helada. Aprendían a matar silenciosamente con cuchillos, garrotes y las manos desnudas. Disparaban munición real sobre las cabezas de sus compañeros durante los ejercicios. Los que no podían mantenerse al ritmo eran enviados de vuelta a sus unidades originales en desgracia. Churchill destacaba en todo. Era mayor que la mayoría de los voluntarios, pero más fuerte y más decidido. Podía marchar más lejos, disparar con más precisión y pelear más duro que hombres 10 años más jóvenes. Y aportaba habilidades que ningún otro comando tenía. Podía clavar una flecha en un blanco a 200 yardas. Podía tocar las gaitas mientras marchaba al combate. Podía manejar una espada con la destreza de un caballero medieval. Al principio, los demás no sabían qué pensar de él. Algunos creían que presumía. Otros pensaban que realmente estaba loco. Pero conforme avanzaba el entrenamiento, comenzaron a entender su lógica. Churchill no llevaba armas antiguas porque las consideraba superiores a las armas modernas. Las llevaba porque la guerra trataba de más que matar. La guerra trataba de psicología, trataba de miedo. Un soldado alemán frente a un fusil sabía qué esperar, había entrenado para eso, entendía la amenaza. Pero un soldado alemán frente a un loco que gritaba con una espada y unas gaitas no tenía entrenamiento para esa situación. Su mente se congelaría por un segundo crítico intentando procesar lo que veía. Y en combate, un segundo de duda significaba muerte.
Para el otoño de 1941, Churchill había sido ascendido a segundo al mando del número 3 Comando. La unidad había realizado varias incursiones pequeñas a lo largo de la costa noruega, pero nada significativo. Entonces, en noviembre, llegó la orden del Cuartel General de Operaciones Combinadas. El número 3 Comando lideraría un asalto mayor contra la guarnición alemana en Vauxhall, una pequeña isla en la costa noruega. La operación fue bautizada Archery. El objetivo era estratégicamente importante. Vauxhall controlaba el acceso a una red de fiordos que los barcos alemanes usaban para transportar mineral de hierro desde Suecia. La isla albergaba una guarnición de aproximadamente 150 soldados alemanes, 4 cañones de artillería costera y una batería antiaérea. El pueblo de South Vauxhall contenía fábricas de aceite de pescado que los alemanes utilizaban para producir glicerina para explosivos. El plan requería un asalto al amanecer el 27 de diciembre de 1941. Cruceros de la Marina Real bombardearían las posiciones alemanas. Bombarderos de la RAF proporcionarían cobertura aérea. Luego, los comandos desembarcarían en múltiples playas simultáneamente, abrumando a los defensores antes de que pudieran organizar una defensa coherente. Churchill estudió los reportes de inteligencia obsesivamente. La guarnición alemana estaba bien entrenada y bien equipada. Tenían ametralladoras, morteros y posiciones defensivas preparadas. La artillería costera podía hundir las lanchas de desembarco antes de que siquiera llegaran a la playa. El ataque tendría que ser rápido, violento y abrumador. Pidió permiso para liderar la primera oleada en la isla de Molloy, una posición fortificada que protegía el acceso a South Vauxhall. Se le concedió. Pidió permiso para llevar su espada y tocar las gaitas durante el asalto. Se le concedió también, aunque varios oficiales de alto rango cuestionaron su cordura. La noche antes del ataque, Churchill revisó su equipo por última vez. Su espada estaba afilada, sus gaitas estaban afinadas. Tenía granadas, un revólver y una ametralladora Thompson como respaldo. Pero su intención era liderar la carga con acero y música, no balas. Los comandos embarcaron en sus barcos de transporte el día de Navidad de 1941. Navegaron hacia el norte en la oscuridad ártica, pasando la costa de Escocia hacia el mar de Noruega. La temperatura cayó bajo cero. El hielo se formó en las barandillas de la cubierta. Los hombres se acurrucaban revisando sus almas, escribiendo cartas, tratando de no pensar en lo que venía. Churchill pasó el viaje estudiando mapas y repasando señales con sus hombres. Tenía 105 comandos bajo su mando directo. Su objetivo era neutralizar la batería de artillería costera en Molloy dentro de los primeros 10 minutos del desembarco. Si fallaban, toda la operación colapsaría. La artillería alemana destruiría las embarcaciones, cientos de soldados británicos morirían en el agua helada. A las 8:45 del 27 de diciembre, los transportes alcanzaron la posición de lanzamiento a 12 millas de la costa noruega. Las lanchas de desembarco fueron bajadas al agua negra. Los comandos descendieron por redes de carga con su equipo completo. Churchill tomó su posición en la proa de la lancha líder, gaitas en mano, espada al cinto. En 90 minutos estaría muerto o sería una leyenda. Las lanchas de desembarco que transportaban a Jack Churchill y a sus 105 comandos avanzaron hacia la isla de Molloy a través de una cortina de humo. Los bombarderos Hampton de la RAF habían lanzado botes de humo a lo largo de la costa para cegar a los artilleros alemanes. El crucero HMS Kenia disparaba salvas contra la batería costera, sus cañones de 6 pulgadas retumbando a través del fiordo. Las explosiones iluminaban la costa noruega como relámpagos. Churchill estaba de pie en la proa de la lancha líder, completamente expuesto al fuego enemigo. Mientras los demás comandos se agazapaban detrás de las planchas de acero, su comandante permanecía erguido. Tenía las gaitas infladas y listas. La orilla estaba a 200 yardas, luego 150, luego 100. A las 08:48 del 27 de diciembre de 1941, la rampa de la lancha se abatió sobre la playa rocosa de Molloy. Antes de que cualquiera de sus hombres pudiera moverse, Churchill dio un paso al frente, se internó en el agua helada y comenzó a tocar The March of the Cameron Men.
El sonido de las gaitas cortó a través de las explosiones y los disparos como una hoja a través de tela. Era el sonido más escocés del mundo y venía de una playa en la Noruega ocupada por los nazis. Los alemanes en la batería costera lo oyeron y no podían creerlo. Habían sido entrenados para luchar contra soldados británicos con fusiles y granadas. No habían sido entrenados para enfrentarse a un hombre que caminaba tranquilamente hacia sus cañones tocando música. Churchill terminó la melodía, dejó sus gaitas, sacó una granada de su cinturón y la lanzó contra la posición alemana más cercana. Luego desenvainó su espada y cargó por la playa gritando a sus hombres que lo siguieran. Los comandos avanzaron detrás de él, disparando sus ametralladoras Thompson y fusiles Enfield. Los alemanes intentaron reaccionar, pero estaban desorganizados, confundidos, aún tratando de entender qué estaba ocurriendo. El asalto a Molloy duró menos de 10 minutos. Churchill dirigió a sus hombres posición por posición, limpiando búnkeres y emplazamientos de armas uno por uno. Los 4 cañones de artillería costera fueron destruidos con cargas explosivas. La batería antiaérea fue tomada por asalto y capturada. El comandante alemán fue hecho prisionero junto con 15 de sus hombres. Los que intentaron resistir murieron. Los que se rindieron fueron atados y enviados a la playa para su evacuación. Churchill estaba en todas partes durante el ataque. Aparecía al frente de cada avance, espada en mano, guiando a sus hombres con gritos y señales. Un soldado alemán intentó desarmar a un comando llamado Peter Young. Young lo mató de un disparo. Otro alemán, gravemente herido y gritando de dolor, recibió un disparo de gracia de un británico. La guerra a corta distancia era brutal y rápida. Para las 9, Molloy estaba asegurada. Churchill recibió un mensaje de radio desde la fuerza principal que atacaba el pueblo de South Vauxhall. Estaban enfrentando fuerte resistencia. Refuerzos alemanes habían llegado durante la noche y la guarnición era más grande de lo estimado. Se había desatado combate urbano en el centro del pueblo. Las bajas aumentaban. Churchill reunió a sus hombres restantes y tomó una lancha para cruzar el estrecho hacia South Vauxhall. Cuando llegó, encontró caos. Francotiradores alemanes disparaban desde ventanas y tejados. Nidos de ametralladoras cubrían las calles principales. Los comandos británicos estaban inmovilizados detrás de muros y dentro de edificios, incapaces de avanzar. El comandante de la fuerza de asalto principal, el teniente coronel John Durnford Slater, necesitaba que los hombres de Churchill rompieran el estancamiento. Churchill desplegó a sus comandos inmediatamente, lideró personalmente un ataque por un callejón lateral, espada en mano, moviéndose de cobertura en cobertura. Los alemanes retrocedieron bajo la presión, incapaces de mantener sus posiciones contra atacantes que llegaban desde múltiples direcciones. La batalla por South Vauxhall se prolongó hasta media tarde. Los comandos despejaron el pueblo edificio por edificio, habitación por habitación. Destruyeron las fábricas de aceite de pescado con cargas explosivas. Capturaron documentos y libros de código alemanes. Tomaron más de 100 prisioneros. Pero la victoria tuvo un costo. 17 comandos británicos murieron en el combate, 53 resultaron heridos. Churchill salió ileso, su espada tenía sangre, sus gaitas no habían sufrido daño, su reputación quedó consolidada. La incursión en Vauxhall fue el primer éxito importante de los comandos en la guerra. Demostró que fuerzas pequeñas y altamente entrenadas podían golpear profundamente en territorio enemigo y causar daños significativos. Demostró que tácticas agresivas y guerra psicológica podían superar posiciones fortificadas. Y demostró que los métodos medievales de Jack Churchill no eran locura, eran efectivos. El alto mando alemán estaba furioso por la incursión. Adolf Hitler ordenó reforzar todas las defensas costeras en Noruega. 2.000 tropas adicionales para guarnecer la costa noruega. Tropas que podrían haber estado luchando en Rusia o el norte de África. Una sola incursión de 300 comandos había inmovilizado a todo un ejército. Las hazañas de Churchill se difundieron por el ejército británico, el oficial que tocaba gaitas en combate, el loco con la espada. Los periódicos publicaban historias sobre él.
Comandantes solicitaban su presencia para operaciones especiales. El War Office dejó de cuestionar sus armas inusuales. Para el verano de 1943, Churchill había sido ascendido a comandante del número 2 Comando. Su siguiente misión lo llevaría a las playas de Sicilia, a las montañas de Italia y a la captura más audaz de prisioneros de toda la guerra. 42 alemanes estaban a punto de aprender que rendirse ante un hombre con una espada era mejor que morir bajo ella. La invasión aliada de Sicilia comenzó el 9 de julio de 1943. La Operación Husky fue el mayor asalto anfibio de la historia hasta ese momento. 300.000 soldados británicos, estadounidenses y canadienses desembarcaron en la costa sur de la isla en los primeros 3 días. El objetivo era sacar a Italia de la guerra y abrir un segundo frente contra Alemania. El número 2 Comando desembarcó en Catania bajo el mando del teniente coronel Jack Churchill. Llegó a la playa con todo su arsenal: espada escocesa al cinto, arco y flechas a la espalda, gaitas bajo el brazo. Sus hombres ya no cuestionaban su equipo. Habían visto lo que podía hacer en Vauxhall. Le tenían absoluta confianza. El combate en Sicilia fue brutal. Los alemanes habían reforzado la guarnición italiana con paracaidistas de élite y divisiones Panzer. Cada pueblo se convertía en una fortaleza. Cada camino era una emboscada. Los aliados avanzaban lentamente, sufriendo bajas en cada paso. Churchill guiaba a sus comandos por el terreno montañoso, bordeando posiciones enemigas, atacando líneas de suministro y reuniendo inteligencia. Para septiembre, Sicilia había caído y los aliados se preparaban para invadir Italia continental. El plan era desembarcar en Salerno, al sur de Nápoles. La inteligencia sugería que los alemanes esperaban un ataque más al norte, cerca de Roma. Se creía que las playas de Salerno estarían ligeramente defendidas. La invasión sería sencilla. La inteligencia estaba equivocada. El número 2 Comando desembarcó en Salerno el 9 de septiembre de 1943. Inmediatamente encontraron una resistencia feroz. Los alemanes habían anticipado la invasión y reforzado el área con divisiones Panzer y artillería. La cabeza de playa quedó bajo fuego intenso en cuestión de horas. Tropas estadounidenses y británicas estaban inmovilizadas, incapaces de avanzar. Toda la operación corría peligro de colapsar. A los comandos de Churchill se les asignó defender un cruce crítico de carreteras y vías férreas en el pueblo de Vietri sul Mare, con vista a la mitad occidental de la bahía de Salerno. Si los alemanes capturaban Vietri, podrían dirigir fuego de artillería sobre las playas aliadas. El desembarco sería destruido. Durante 5 días consecutivos, Churchill y sus hombres mantuvieron Vietri contra repetidos contraataques alemanes. Lucharon desde edificios, zanjas y escombros. Repelieron ataques de infantería y sondas de tanques. Llamaron fuego naval contra posiciones alemanas. Se negaron a ceder terreno incluso cuando la munición escaseaba y las bajas aumentaban. En la noche del 14 de septiembre, Churchill recibió nuevas órdenes. Las fuerzas alemanas habían ocupado las colinas sobre el pueblo de Molina, controlando un paso estratégico que conducía a la cabeza de playa de Salerno. Un puesto de observación en esas colinas estaba dirigiendo fuego de artillería contra las posiciones aliadas. Ese puesto debía ser eliminado. Churchill estudió el terreno. Un asalto frontal colina arriba sería suicida. Los alemanes tenían ametralladoras cubriendo todos los accesos y morteros calibrados para los caminos evidentes. Cualquier fuerza grande sería detectada y destruida antes de llegar al objetivo. Decidió otro enfoque. Llevaría consigo a un solo cabo e infiltraría las posiciones alemanas de noche. 2 hombres podían moverse en silencio donde 200 no. 2 hombres podían capturar lo que 200 no podían tomar por fuerza. Churchill y el cabo salieron de las líneas británicas después de medianoche. Avanzaron en la oscuridad usando accidentes del terreno como cobertura. Evitaron centinelas alemanes arrastrándose por zanjas y muros. La noche estaba negra.
Los alemanes no esperaban un ataque de 2 hombres armados con una espada y un revólver. Llegaron a la primera posición alemana justo antes del amanecer. Churchill vio el brillo de cigarrillos en la oscuridad. Soldados alemanes operaban un mortero, relajados, sin esperar problemas. Churchill desenvainó su espada y se acercó en silencio. Surgió de la oscuridad como un fantasma de otro siglo. Los alemanes se rindieron de inmediato. Nunca habían visto algo parecido. Un oficial con un arma medieval y una calma absoluta. Churchill usó la correa de su revólver como cuerda para llevar al primer prisionero hacia la siguiente posición. Repitió el proceso. Cada vez se acercaba en silencio, se rebelaba de pronto y exigía la rendición. Cada vez los alemanes obedecían. Estaban demasiado sorprendidos para resistir. Para el amanecer, Churchill y el cabo habían capturado a 42 soldados alemanes y toda una dotación de morteros. Marcharon con los prisioneros de regreso a las líneas británicas. Los heridos fueron colocados en carretas y empujados por sus propios compañeros. Churchill describiría después la escena como una imagen sacada de las guerras napoleónicas. Recibió la Orden de Servicios Distinguidos por la acción en Molina. La citación elogiaba su valentía, su iniciativa y su liderazgo. No mencionaba que había logrado toda la captura con una espada. Algunas cosas eran demasiado inusuales incluso para los registros oficiales. La cabeza de playa de Salerno quedó asegurada el 20 de septiembre. Los aliados comenzaron su largo avance hacia el norte por la península italiana en dirección a Roma. Churchill y sus comandos siguieron operando por delante de la fuerza principal, atacando posiciones alemanas, capturando prisioneros y desorganizando comunicaciones enemigas. Su reputación se había extendido más allá del ejército británico. Los soldados alemanes empezaron a contar historias sobre el oficial británico con la espada y las gaitas. Lo llamaban un loco, un berserker, un vestigio de una era antigua. Algunos se negaban a creer que fuera real. Otros solo esperaban no cruzarlo en combate. Para la primavera de 1944, la guerra en Italia se había convertido en un estancamiento agotador. Los alemanes mantenían las alturas a lo largo de la línea Gustav. Los aliados necesitaban abrir nuevos frentes para dispersar las fuerzas alemanas. Churchill recibió órdenes de transferir al número 2 Comando a Yugoslavia. Apoyarían a los partisanos en su lucha contra las fuerzas de ocupación alemanas. La misión sería peligrosa, el terreno brutal, y los alemanes esperaban la llegada del loco de la espada. Los alemanes en Yugoslavia habían oído las historias sobre Jack Churchill mucho antes de que llegara. Informes de inteligencia circulaban describiendo al oficial británico que llevaba una espada y tocaba gaitas en combate. Algunos oficiales descartaban los informes como propaganda. Otros los tomaban en serio. Todos los subestimaban. Para la primavera de 1944, Yugoslavia era uno de los teatros más brutales de toda la guerra. Las fuerzas alemanas controlaban las ciudades y carreteras principales, pero los partisanos comunistas bajo Joseph Broz Tito dominaban las montañas y bosques. El combate era salvaje. Rara vez se tomaban prisioneros. Aldeas enteras eran destruidas como represalia. Alemania había desplegado más de 500.000 de tropas y aún así perdía terreno. El gobierno británico decidió apoyar a los partisanos con armas, suministros y asesores militares. Los comandos proporcionarían apoyo de combate directo. Churchill y el número 2 Comando fueron trasladados a la isla adriática de Vis en abril de 1944. Desde allí lanzarían ataques contra posiciones alemanas a lo largo de la costa dálmata. Churchill se lanzó a la misión con entusiasmo. Estudió el terreno, aprendió las tácticas partisanas y planificó operaciones contra las líneas de suministro alemanas. Los partisanos quedaron impresionados por su agresividad y su voluntad de luchar hombro a hombro con ellos. Los alemanes estaban a punto de descubrir que el loco con la espada había llegado a su sector. Los primeros ataques tuvieron éxito. Churchill lideró incursiones contra puestos alemanes, destruyendo equipo y capturando prisioneros. Se movía por las montañas con su espada y sus gaitas, inspirando a los partisanos con su intrepidez. Los alemanes respondieron reforzando sus guarniciones y aumentando patrullas. Sabían que algo había cambiado. Los ataques eran más coordinados, más agresivos, más efectivos.
En mayo de 1944, Churchill recibió órdenes de capturar la isla de Brac, controlada por los alemanes. La isla era estratégica, dominaba rutas marítimas a lo largo de la costa dálmata. Una guarnición alemana de varios cientos de hombres ocupaba posiciones fortificadas en las colinas. Tomar Brac requeriría un asalto importante. 500 partisanos yugoslavos. Era una fuerza mixta con capacidades mixtas. Los comandos eran profesionales altamente entrenados. Los partisanos eran valientes pero pobremente equipados y con disciplina irregular. Coordinar un asalto anfibio complejo con ellos sería difícil. El desembarco en Brac no tuvo resistencia. Los alemanes se habían retirado de las playas hacia posiciones defensivas en las alturas. Churchill desembarcó con sus hombres en la noche del 2 de mayo de 1944. Los partisanos debían avanzar de inmediato hacia las posiciones alemanas. En lugar de eso, dudaron. Los comandantes partisanos vieron la fuerza de las fortificaciones alemanas y decidieron esperar hasta la mañana. Churchill estaba furioso. Retrasar significaba dar tiempo a los alemanes para reforzar, prepararse y pedir apoyo. Pero no podía obligarlos. Tuvo que esperar con ellos toda la noche, sabiendo que la sorpresa se había perdido. El asalto comenzó la mañana siguiente. El número 43 Comando lanzó un ataque por el flanco mientras Churchill lideraba a los hombres del número 40 en un ataque directo. Los partisanos se quedaron en la zona de desembarco, sin apoyar. Churchill y sus comandos estaban solos. Los alemanes estaban listos. El fuego de ametralladora barría los accesos a las posiciones en la cima. Las granadas de mortero explotaban entre los comandos. Churchill avanzó de todos modos, gaitas sonando, espada al costado, instando a sus hombres a subir la pendiente. El ataque se estancó. Los hombres caían. La munición se agotaba. Un equipo de mortero alemán tenía perfectamente calibrada la posición de Churchill. Dispararon una salva directamente sobre el grupo de comandos que lo rodeaba. Las explosiones mataron o hirieron a todos excepto a Churchill. Sobrevivió solo porque estaba ligeramente alejado del grupo, tocando las gaitas para animar a sus hombres. Churchill quedó solo en una ladera, en territorio enemigo. Sus hombres estaban muertos o agonizando a su alrededor. Los alemanes avanzaban, no quedaba munición. Escapar era imposible. Hizo lo único que un hombre como él haría. Se sentó sobre una roca, tomó sus gaitas y comenzó a tocar Will You No Come Back Again, un lamento escocés, una despedida, un último acto de desafío. Los alemanes se acercaron con cautela. No podían creerlo. Un oficial británico rodeado de cadáveres tocando música mientras le apuntaban. No dispararon. Estaban demasiado confundidos, quizá demasiado asombrados. Una granada explotó cerca, dejándolo inconsciente. Cuando despertó, era prisionero. Los alemanes trasladaron a Churchill a Berlín para interrogarlo. Estaban convencidos de que cualquiera llamado Churchill debía estar relacionado con el primer ministro británico. Lo llevaron a la capital bajo fuerte custodia, esperando extraer información valiosa. Se llevaron una decepción. Jack Churchill no tenía relación alguna con Winston Churchill. No tenía acceso a secretos estratégicos. Era simplemente un oficial que gustaba de espadas y gaitas. Los alemanes lo enviaron al campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Era un recinto especial para prisioneros prominentes, políticos, líderes de la resistencia y supuestos familiares de figuras importantes. Churchill fue ubicado entre hombres que habían conspirado contra Hitler, hombres que habían desafiado al régimen nazi, hombres que esperaban ser ejecutados en cualquier momento. Para la mayoría, Sachsenhausen era el final. Para Jack Churchill era solo un inconveniente. En 4 meses escaparía. En 8 meses volvería a luchar. Los alemanes habían capturado al loco con la espada, pero no lo habían quebrado. Sachsenhausen no estaba preparado para hombres como él. El campo albergaba prisioneros políticos, luchadores clandestinos y enemigos del Estado. La mayoría pasaba sus días realizando trabajos forzados, muriéndose lentamente de hambre bajo condiciones brutales. Muchos jamás salían vivos. Los guardias de las SS esperaban obediencia, desesperanza y resignación. Churchill no les dio nada de eso.
Fue ubicado en un sector especial llamado Zellenbau, reservado para prisioneros que podían tener valor como rehenes. Entre ellos, había diplomáticos, oficiales y 3 pilotos de la Royal Air Force que habían participado en el gran escape de Stalag Luft-Tierce en marzo de 1944. 50 de sus compañeros habían sido ejecutados por la Gestapo después de escapar. Estos 3 habían sido mantenidos vivos por su posible utilidad. Churchill comenzó a planear su escape desde el primer momento. Estudió el diseño del campo, los horarios de guardia, las líneas de cerca, las torres de vigilancia. Identificó puntos débiles, reunió aliados entre sus compañeros de presión. En pocas semanas ya tenía un plan. Los prisioneros del Zellenbau tenían acceso a un pequeño jardín cerca del perímetro. Desde un desagüe en el jardín empezaron a cavar un túnel. Trabajaban de noche, ocultaban la tierra bajo montones de compost y excavaban con cucharas, trozos de metal y manos desnudas. El túnel alcanzó 110 metros, pasando bajo la cerca y emergiendo en un bosque fuera del campo. El 23 de septiembre de 1944, Churchill y 4 oficiales británicos más se arrastraron a través del túnel hacia la libertad. Emergieron en la oscuridad más allá de Sachsenhausen y se dispersaron por el campo alemán. Churchill avanzó junto al piloto Bertram James, uno de los hombres del gran escape. Su plan era caminar hacia el norte hasta la costa báltica, unos 200 kilómetros, y encontrar un bote hacia Suecia. Durante 2 semanas se desplazaron a pie por la Alemania nazi, viajaban de noche, se escondían de día, robaban vegetales en los campos, bebían de arroyos, evitaban carreteras y pueblos. No tenían mapas, brújula ni comida. Llegaron a estar a pocos kilómetros de la costa báltica, cerca de Rostock, cuando su suerte terminó. Una patrulla alemana los interceptó y les pidió identificación. No tenían. Fueron arrestados, interrogados y reconocidos como evadidos de Sachsenhausen. Esta vez no los devolvieron al mismo campo. Churchill fue enviado a un campamento en Austria, en los Alpes, lejos de cualquier línea aliada. El invierno de 1944-45 lo pasó como prisionero en las montañas. Observó cómo Alemania se derrumbaba. Bombarderos aliados cruzaban el cielo cada día. Corrían noticias de los avances soviéticos, de la caída de Berlín, de las órdenes desesperadas de Hitler. Los guardias se volvían nerviosos, conscientes de que pronto podrían enfrentar justicia por sus crímenes. A finales de abril de 1945, Churchill y alrededor de 140 prisioneros prominentes fueron trasladados de Austria a la región del Tirol, en Italia. Las SS planeaban usarlos como rehenes para negociar con los aliados. Los prisioneros marcharon por las montañas bajo vigilancia pesada, sin saber si serían liberados o fusilados. El final llegó de manera inesperada. Una delegación de prisioneros se acercó a oficiales de la Wehrmacht y expresó su temor de ser asesinados por las SS. Los oficiales escucharon. Una unidad del ejército alemán, comandada por el capitán Richard von Alvensleben, intervino para proteger a los prisioneros. Las tropas de la Wehrmacht superaban en número a los guardias SS. Tras una tensa confrontación, las SS se retiraron. Los prisioneros quedaron abandonados en un pequeño pueblo italiano, libres, pero solos en territorio enemigo. La mayoría esperó a que llegaran las fuerzas aliadas. Jack Churchill no. Había sido prisionero casi un año. Había escapado una vez, había sido recapturado y había sobrevivido. No iba a quedarse quieto mientras aún existía una guerra por pelear. Churchill emprendió a pie el camino hacia las líneas aliadas. Recorrió 150 kilómetros por los Alpes italianos, cruzando pasos de montaña, evitando soldados alemanes dispersos. Tenía un tobillo lesionado, sin comida, sin armas, sin identificación. Caminó de todos modos. Después de 8 días llegó a Verona, donde se topó con una unidad estadounidense de reconocimiento blindado. Los estadounidenses no sabían qué pensar del oficial británico harapiento que salía de las montañas afirmando ser un teniente coronel comando. No tenía documentos, insignias, ni nada que probara su identidad.
Los convenció por pura fuerza de personalidad, por la autoridad en su voz, por las historias que contaba sobre espadas y gaitas y prisioneros alemanes capturados a punta de acero. Los estadounidenses lo enviaron a Gran Bretaña a través de los canales militares. Churchill llegó a casa en mayo de 1945, justo cuando la guerra en Europa terminaba. Alemania se había rendido, los campos de concentración eran liberados, el combate en el continente había terminado. Pero la guerra no había acabado. Japón seguía luchando en el Pacífico. Miles de soldados británicos morían todavía en Birmania, Malasia y las islas del sudeste asiático. Churchill pidió inmediatamente ser transferido al lejano oriente. Quería luchar contra los japoneses, quería llevar su espada a una batalla más. Quería tocar sus gaitas en otra playa, demostrar que los viejos métodos aún significaban algo. El War Office aprobó la solicitud. Para el verano de 1945, Jack Churchill iba en un barco rumbo a Birmania y Japón. No podía saber que 2 bombas atómicas estaban a punto de cambiarlo todo. Churchill sobrevolaba India cuando cayó la bomba sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. 6.000 personas en un instante. 3 días después, otra bomba destruyó Nagasaki. El 15 de agosto, Japón anunció su rendición. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Churchill recibió la noticia con decepción amarga. Había pasado meses preparándose para la invasión de Japón. Había estudiado tácticas y fortificaciones japonesas. Había planeado liderar a sus comandos en otro desembarco, como en Noruega, Sicilia y Yugoslavia. No habría invasión, no habría batalla final. Su reacción se volvió legendaria. Bromeó que, sin las bombas atómicas, la guerra podría haber continuado otros 10 años. Era humor negro, pero revelaba algo real. Churchill era un hombre que vivía para la guerra. Encontraba sentido en el caos. La paz le resultaba ajena. El ejército británico no sabía qué hacer con Jack Churchill después de la guerra. Era demasiado agresivo para los deberes de guarnición en tiempos de paz, demasiado excéntrico para puestos administrativos, demasiado famoso para ignorarlo. Su historial era extraordinario: orden de servicios distinguidos con barra, cruz militar con barra, múltiples menciones en despachos. Había luchado en Francia, Noruega, Sicilia, Italia y Yugoslavia. Había escapado de un campo de concentración. Había capturado a 42 prisioneros con una espada. El War Office lo asignó a tareas administrativas en Birmania, ayudando a supervisar la transición de guerra a paz. Churchill encontró el trabajo tedioso. No tenía paciencia para la burocracia, no le interesaba el papeleo, no tenía talento para la diplomacia que el servicio en tiempos de paz requería. Solicitaba traslados a unidades activas, se ofrecía voluntario para misiones peligrosas, buscaba cualquier oportunidad para regresar al tipo de vida militar que él entendía. Para 1946, el Imperio Británico se estaba desmoronando. India exigía independencia, Palestina se sumía en el caos. Territorios coloniales en África y Asia se agitaban con movimientos nacionalistas. El mundo por el que Churchill había luchado se transformaba en algo irreconocible. Fue transferido a Palestina en 1947 como segundo al mando del primer batallón de la Highland Light Infantry. La situación era explosiva. Refugiados judíos del Holocausto llegaban en masa, exigiendo un hogar nacional. Los árabes palestinos se resistían a lo que veían como una invasión. Los soldados británicos quedaban atrapados en el medio, tratando de mantener el orden mientras ambos bandos los atacaban. La violencia escaló durante 1947 y principios de 1948. Grupos militantes judíos bombardeaban instalaciones británicas, combatientes árabes emboscaban convoyos judíos. Los británicos anunciaron que se retirarían de Palestina en mayo de 1948. Todos sabían que se avecinaba una guerra a gran escala. El 13 de abril de 1948, un convoy médico judío fue emboscado en el camino al Hospital Hadassah en el monte Scopus en Jerusalén. El convoy llevaba doctores, enfermeras, estudiantes y pacientes.
Combatientes árabes atacaron con fusiles y cócteles Molotov. Las fuerzas de seguridad británicas en la zona no intervinieron con eficacia. 77 personas murieron en lo que sería conocido como la masacre del convoy de Hadassah. Churchill no estuvo presente en el ataque, pero sí en las consecuencias. El personal médico judío que quedaba en el hospital ahora estaba aislado en el monte Scopus, rodeado de territorio hostil. No podían salir, no podían recibir suministros, enfrentaban la posibilidad de morir por hambre o violencia. Churchill organizó la evacuación. Coordinó con unidades británicas, autoridades judías y líderes árabes para permitir un paso seguro. Supervisó la operación personalmente, moviéndose por áreas disputadas con la misma calma y autoridad que había mostrado en los campos de batalla de Europa. 700 doctores, estudiantes y pacientes fueron evacuados bajo su protección. Más tarde, explicó su método con una frase sencilla. La gente era menos propensa a disparar contra alguien que le sonreía. Dejó Palestina poco antes de la retirada británica en mayo de 1948. El Estado de Israel fue declarado. Comenzó la guerra árabe-israelí. La violencia que Churchill había presenciado era solo el inicio de un conflicto que duraría décadas. Regresó a Gran Bretaña con su carrera militar llegando a su fin. Tenía 41 años. Había luchado en la guerra más grande de la historia. Había sobrevivido a heridas, cautiverio y campos de concentración. Había ganado medallas que la mayoría solo podía soñar. Y no tenía idea de qué hacer con el resto de su vida. El ejército le ofreció posiciones de entrenamiento, trabajos de oficina, roles administrativos. Churchill aceptó sin entusiasmo. Aún en sus 40, se calificó como paracaidista, lanzándose desde aviones solo para sentir la adrenalina otra vez. Entrenó nuevas generaciones de soldados en tácticas de comando, transmitiendo las habilidades que había aprendido en Escocia y usado en Europa. Pero la vida militar en tiempos de paz jamás podría igualar la intensidad de la guerra. Churchill necesitaba algo más, algún nuevo desafío que lo hiciera sentir vivo. Lo encontró en el lugar más improbable. El hombre que había luchado con espadas y arcos, que había tocado gaitas bajo fuego enemigo, que había escapado de campos de concentración, estaba a punto de descubrir una nueva pasión. Estaba a punto de convertirse en uno de los primeros surfistas de la historia británica. El 21 de julio de 1955, un oficial británico de 48 años se paró en la orilla del río Severn en Gloucestershire, sosteniendo una tabla de surf casera. Observaba el agua esperando la ola del Boré, una ola que viajaba río arriba desde el canal de Bristol. Los pescadores locales pensaban que estaba loco. Habían visto la ola durante generaciones, pero nadie había intentado montarla. Jack Churchill se metió al agua marrón y esperó. La ola apareció como una línea blanca en el horizonte, avanzando contra la corriente. Tenía unos 5 pies de altura. Churchill la atrapó y la surfió más de 1 milla río arriba, convirtiéndose en una de las primeras personas en el Reino Unido en surfear una ola fluvial. Era exactamente el tipo de actividad absurda, innecesaria y algo peligrosa que definía su vida. No era suficiente ver la ola, tenía que estar sobre ella, sentirla, dominarla como había dominado el arco, la espada y las gaitas. Churchill se retiró del ejército en 1959 con el rango de teniente coronel. Había servido más de 30 años, luchado en una guerra mundial y varios conflictos menores, ganado condecoraciones de múltiples países y sobrevivido a experiencias que habrían matado a la mayoría 10 veces. A los 52 años, por fin estaba en paz con la vida civil. Su retiro fue tan excéntrico como su carrera. Se obsesionó con barcos de control remoto, construyendo modelos detallados de buques de guerra y navegándolos en estanques locales. Restauró viejos barcos de vapor y los pilotó por el Támesis entre Richmond y Oxford. Siguió tocando las gaitas en ceremonias y reuniones del regimiento, un vínculo vivo con la tradición comando que él ayudó a crear. Su viaje diario al trabajo se volvió legendario entre los pasajeros del tren.
Churchill regresaba a casa en tren y al pasar cerca de su vecindario, abría la ventana y arrojaba su maletín a las vías. Los demás pasajeros pensaban que había perdido la cordura, pero Churchill había calculado exactamente el punto donde su jardín colindaba con la vía. El maletín caía directamente en su patio, ahorrándole la caminata desde la estación. Cuando la gente le preguntaba por la guerra, Churchill era modesto. No presumía de los alemanes que había matado ni de los prisioneros que había capturado. No exageraba su papel ni reclamaba méritos ajenos. Simplemente contaba la verdad, que era suficientemente extraordinaria por sí misma. Su hijo Malcolm recordaba que su padre hablaba abiertamente sobre la guerra con cualquiera que preguntara, especialmente con una copa de vino, pero nunca buscaba atención. Los años pasaron, Churchill vio cómo el mundo cambiaba. El Imperio Británico desapareció, la Guerra Fría dividió Europa. Nuevas tecnologías transformaron la guerra, misiles guiados, jets, armas nucleares. El tipo de combate que Churchill había librado, con espadas, arcos y coraje personal, se volvió una curiosidad histórica. Jack Churchill murió el 8 de marzo de 1996 a los 89 años. Sobrevivió a la mayoría de los comandos, a la mayoría de los prisioneros de Sachsenhausen, a la mayoría de los hombres que había liderado en batalla. Murió en paz, rodeado de su familia, a un mundo de distancia de las playas heladas de Noruega y las montañas ardientes de Yugoslavia. Los obituarios tuvieron dificultades para describirlo. Un periódico británico escribió que, si Churchill no hubiera existido, habría sido imposible inventarlo. Ningún héroe ficticio con su historia sería creíble. Un hombre que mató enemigos con un arco en la era de los tanques. Un hombre que capturó prisioneros con una espada en la era de las ametralladoras. Un hombre que tocó gaitas mientras caían morteros. Un hombre que escapó de un campo de concentración y caminó 150 kilómetros hacia la libertad. Un hombre que surfeaba olas en un río y lanzaba maletines desde trenes, negándose a aceptar que el mundo moderno no tenía lugar para guerreros medievales. Churchill no fue el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, no fue el comandante más exitoso ni el táctico más brillante. No ganó batallas decisivas ni cambió el rumbo de la guerra. Lo que hizo fue más simple y quizá más importante. Demostró que el valor individual aún importaba. Demostró que el pensamiento no convencional podía superar a un enemigo superior. Demostró que un solo hombre, con suficiente determinación, podía lograr lo que ejércitos enteros no podían. Su legado vive en los comandos que ayudó a crear, en las fuerzas especiales que trazan su linaje hasta aquellos entrenamientos en Escocia, en cada soldado que alguna vez escuchó que algo era imposible y se negó a creerlo. Si esta historia te conmovió como a nosotros, apóyanos con un like. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones. Rescatamos historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias de oficiales que capturaron prisioneros con espadas. Historias de soldados que tocaron gaitas bajo fuego de mortero. Historias de hombres que escaparon de campos de concentración y cruzaron montañas para volver a luchar. Historias reales, heroísmo real. Escribe un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia, Chile. Nuestra comunidad está en todo el mundo. No eres solo un espectador, eres parte de mantener viva esta memoria. Cuéntanos tu ubicación, cuéntanos si alguien en tu familia sirvió, cuéntanos si conocías a Matt Jack Churchill antes de hoy. Simplemente haznos saber que estás aquí. Gracias por ver y por ayudar a que Jack Churchill no desaparezca en el silencio. Este hombre merecía ser recordado, y tú estás ayudando a lograrlo.